Saludamos al abogado André Benavides, académico experto en Derecho Constitucional. Ante todo, vamos a confirmar si estamos en conexión con el abogado Benavides. Estamos, le podemos ver ya. Le damos la bienvenida. Quisiéramos iniciar este diálogo con la consulta popular, que más allá del desconocimiento de los contenidos, que empieza a generar inquietud, particularmente en organizaciones de carácter civil, sobre contenidos y alcances de la consulta, preocupan plazos y términos, pues existe otra consulta que tendrá que realizarse en un plazo perentorio relacionado con la actuación del ejército para ayudar a la policía en su combate contra el narcotráfico, que por temas económicos en la situación del país es indispensable que coincidan. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Habrá los tiempos para coordinar estas consultas y luego enfocaremos los posibles contenidos? Buenos días, muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos. Es importante tomar en cuenta que el presidente de la República en campaña efectivamente señaló que se iba a convocar a una consulta popular para resolver aquellos problemas que atraviesa el país. Pero evidentemente todavía no sabemos cuál va a ser el contenido y el alcance de estas preguntas de consulta popular. Porque si vemos cómo ha sido el manejo político del presidente Noboa, podríamos advertir de forma preliminar que ha tenido una buena relación con la Asamblea Nacional. Tal es así que aprobaron la última ley calificada como urgente en materia económica, que tenía algunos cambios, algunas modificaciones en lo que tiene que ver con los tributos, las finanzas públicas, entre otros tipos de elementos. En ese orden de cosas, parecería que al menos la parte tributaria económica no iría en la consulta popular. Sin embargo, como usted bien lo señala, esta consulta popular en efecto debería, por temas económicos, logísticos, inclusive de orden político, coincidir con el referéndum ratificatorio de lo que viene a ser la reforma parcial a la Constitución, mediante la cual se le dio la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional. De acuerdo al 442 de la Constitución, este referéndum ratificatorio debería hacérselo en 45 días a partir de la aprobación del texto de la resolución en la Asamblea Nacional, cuestión que ya ocurrió. Sin embargo, en este momento nos encontramos en un control por parte de la Corte Constitucional, y a partir del dictamen que emita la magistratura deberíamos contar esos 45 días. Sin embargo, la consulta popular obviamente que tiene su grado de complejidad, porque para llevar a cabo la consulta popular no es cuestión solo de disponer al CNI que lleve a cabo el proceso, sino que también tiene un control previo en la Corte Constitucional. Y a mí me parece que el ámbito más complicado viene a ser la Corte Constitucional, porque ahí se pueden calificar algunas de las preguntas y otras, por el contrario, podrían ser desechadas porque están mal formuladas. Entonces, si estamos hablando desde la presentación del proyecto de consulta popular hasta llegar a las elecciones, que viene a ser un proceso largo, Corte Constitucional, CNE, etcétera, estamos hablando más o menos de un promedio de unos 4 a 6 meses en el mejor de los casos. Y obviamente que eso habría que hacerlo coincidir con el referéndum de la reforma parcial a la Constitución que ya hemos... ¿En qué medida, abogado Benavides, cree usted que la Corte Constitucional podría acelerar el paso? Es que aquí no es cuestión de que se acelere o no se acelere el paso, sino de cumplir con los plazos que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Porque si estaríamos hablando exclusivamente de preguntas de consulta popular en lo que tiene que ver con plebiscito, tiene la Corte Constitucional 20 días para pronunciarse. Pero si estamos hablando de una consulta popular que no solo es plebiscito, sino reforma constitucional, ahí estamos incluyendo un trámite adicional. Porque primero tengo que calificar la vía de reforma constitucional respecto de la propuesta. Si lo que usted me está proponiendo es enmienda, reforma parcial o asamblea constituyente. Y a partir de eso usted puede convocar a consulta popular. Entonces, ese también puede ser un problema
temporal al momento de que se lleve a cabo este proceso. Pero si el presidente Noboa solo presenta preguntas de plebiscito y no de referéndum, que tiene que ver con enmiendas, reformas constitucionales, 20 días tiene la Corte Constitucional para emitir un dictamen favorable o desfavorable. ¿Qué considera usted en todo caso debería incluirse en la consulta popular, si es que llega a presentarla a tiempo o así sea más tarde para que se realice por parte del presidente Noboa? Es evidente que al momento, y esto se ha enfatizado aún más con la investigación del caso Metástasis, que hay que encontrar mecanismos para disminuir los riesgos de la cooptación política de entidades de control del Estado, así como la infiltración institucional que ha hecho el narcotráfico. Doctor Benavides, buenos días. Yo quisiera añadir a lo que dice Gustavo que según lo poco que ha manifestado al respecto, el presidente Noboa ha dicho que podrían ser entre 12 y 14 interrogantes y que efectivamente podrían ser 3 temas. Uno de ellos, el procedimiento de las Fuerzas Armadas, que ya ahora luego de del dictamen de la Asamblea Nacional se debe cumplir. También reformas al sector judicial y uno de los temas adicionales pasaría por el tema laboral. En este contexto nos preguntamos hasta dónde podrían llegar en estas preguntas el presidente de la República, considerando algunos límites que la propia Constitución pone. Excelente pregunta, Rosana. Un cordial saludo para usted también. A ver, en lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas y su complementariedad con Policía Nacional, ahí no hay objeto de discusión. Con el dictamen de la Corte, una vez revisada la actuación de la Asamblea Nacional, eso tiene que ir a un referéndum. Entonces aquí no es cuestión de voluntad o que tenga algún tipo de interés el presidente de la República. Aquí se ha presentado una reforma parcial y debe cumplirse lo que es el 442. Ya. Obviamente que el músculo político del presidente de la República al momento de hacer campaña puede ser interesante al momento de aprobar eso, pero yo creo que no habría ningún inconveniente, más aún cuando las fuerzas políticas de la mayoría de tendencias en la Asamblea Nacional aprobó eso. Así que al menos sobre eso, más que una posibilidad, es una obligación constitucional. Tiene que ser preguntado el tema de la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional. Lo segundo, a ver, todavía no sabemos el contenido ni el alcance. El presidente de la República, cuando hizo campaña, nos decía que, en efecto, iba a preguntar cuestiones en materia de justicia. Él ha dicho reformas al sector judicial. ¿Qué podría implicar esto? ¿Apuntar al Consejo de la Judicatura, a la estructura de la función? Él justamente en campaña dijo que quería crear este sistema de jurados. Habría que analizar esta posibilidad, porque me parece que en la tradición judicial ecuatoriana el sistema de jurados es harto compleja, a diferencia de otros países que ya tienen bastante trayectoria en aquello. Sería un giro de 180 grados para los operadores de justicia, para los abogados litigantes y obviamente para la ciudadanía, porque los jurados, como mecanismo de participación ciudadana, están conformados por personas que van a determinar la culpabilidad o no de determinado responsable, ¿sí? Entonces habría que ver cuál va a ser el contenido. Ahora, en temas de corrupción, sí, veamos qué es lo que puede presentar el presidente de la República. Yo creo que aquí, más allá de estos temas que pueden ser coyunturales, lo que se debe preguntar son cuestiones relativas al fortalecimiento de la institucionalidad. Creo que eso es un tema fundamental, porque sin instituciones de control sólidas, ¿qué es lo que vemos? Que las organizaciones criminales ganan espacio incluso en el Estado. Y yo creo, tocando este tema, que lo abordo en este momento, que es indispensable que se permita la extradición de aquellas personas que han cometido o son parte de delincuencia organizada y tienen vínculos con el narcotráfico. Yo creo que eso es fundamental. Y retomar la pregunta que en su momento lo presentó el presidente Lasso con alguna añadidura respecto del contexto que actualmente estamos viviendo en el país. Y finalmente, en el ámbito laboral, habría que revisar qué es lo que va a presentar el presidente de la República, porque por ahí he escuchado algunas voces
que nos hablan justamente del trabajo por horas. Sí, yo considero que existe una deficiencia en la normativa actual en materia laboral. No se ha modernizado, no se ha actualizado, no ha contemplado aquellas nuevas formas de trabajo, nuevas modalidades laborales que se adapten a los avances tecnológicos y de la sociedad. Sin embargo, si uno mira el tema del trabajo de horas, más allá de que nos guste o no, tenemos una limitación del 328 de la Constitución, 327, que te dice que se prohíbe cualquier forma de precarización laboral como el trabajo por horas. Entonces, sortear ese límite va a ser harto complejo y más bien deberíamos esperar finalmente cuál va a ser la propuesta del presidente de la República. ¿Qué opina usted sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura? ¿Deberían ser reformados? El primero, incluso, como se ha sugerido mucho, desaparecer en aras de la institucionalidad. ¿Hay la posibilidad de actuar, de moldear por lo menos esta situación a través de la consulta popular? Bueno, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana es a través de reforma parcial, así que esa posibilidad al menos creo que está descartada, porque eso conlleva otro tipo de procedimientos que incluyen a la Asamblea Nacional, tal cual como la reforma parcial en lo que tiene que ver con la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional, por un lado. Por otro lado, yo creo que en lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, en efecto, hay que mejorar los procedimientos, hay que determinar de mejor manera la forma de designación. Recordemos que cuando se expide la Constitución de Montecristi, cualquier ciudadano podía participar en procesos abiertos de concursos de méritos y oposición para ser parte del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, en el 2011, en la consulta popular del 7 de mayo del 2011, el expresidente Correa reformó la Constitución para que el Consejo de la Judicatura, en cambio, sea conformado por ¿quiénes? Por delegados de las funciones del Estado. ¿Que en cierta forma ha mejorado eso? Creo que no, o muy poco. Y más bien lo que hemos visto en los últimos años es que la Corte Nacional de Justicia, quien es la instancia que pone presidente de la Judicatura, se ha equivocado también. Pero es claro que aquí también existen intereses, muchos intereses de por medio, porque a la final del día, el nombramiento del Consejo de la Judicatura va a depender del Consejo de Participación Ciudadana. Consejo que, como hemos ya indicado, también tiene un trasfondo político y responde a intereses políticos. Entonces, descontaminar las instituciones es un camino, una vía harto compleja que podría analizarse a efectos de garantizar esa independencia e imparcialidad de los órganos judiciales. Nuevamente hablando sobre la temporalidad o el cronograma para esta consulta o consultas populares, la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, de las Fuerzas Armadas, impone plazos fijos y perentorios, y esto, de acuerdo a las estimaciones, a más tardar tendría que ser consultado en el mes de abril. Ya que usted señala que la Corte Constitucional difícilmente puede acelerar los procesos, ¿hay algún mecanismo para postergar esta consulta del artículo 158 para que las dos consultas puedan realizarse en forma conjunta? En este caso yo creo que sería un tema ya de organización del Consejo Nacional Electoral, porque recordemos que incluso las últimas elecciones se hizo coincidir consulta popular con elecciones seccionales, ¿sí? Claro. Entonces, y hubo consultas populares locales y nacionales. Exactamente. Entonces deberían coincidir esos tiempos y más bien aquí debería haber una coordinación entre Ejecutivo, Corte Constitucional y Consejo Nacional Electoral, porque cada proceso electoral nos cuesta al país entre 60 a 80 millones de dólares. Entonces, si solo vas a hacer un referéndum por el tema de Fuerzas Armadas que te va a costar 60 millones de dólares y después vas a hacer una consulta popular que te va a costar 80 millones, estamos hablando de 140 millones de dólares que te puede costar aquello.
cuando tranquilamente todo el proceso te podría salir por el mismo valor. Entonces aquí yo creo que más bien depende ya de la coordinación y articulación que tengan estas instancias para que justamente puedan coincidir. Ahora, mucho dependerá de cuándo el presidente de la República va a presentar la propuesta de consulta popular, porque si se va a demorar 2 o 3 meses hasta presentar, ahí tenemos un problema, porque ahí los plazos no van a coincidir. Sí, pero si lo hacen los próximos días, creo que podría ser una buena oportunidad para que esto se dé de manera concurrente. Otra cosa que ha manifestado el presidente Noboa es que se están manteniendo reuniones con la misma Corte Constitucional para poder trabajar las preguntas. ¿Esto es posible? No es posible, porque a la final usted le está pidiendo al órgano que controla que le dé haciendo su trabajo. O sea, usted como presidente de la República tiene que nombrar un excelente equipo jurídico encabezado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Pero si tú le vas a pedir al órgano contralor o controlador que te ayude a hacer las preguntas, ahí estamos jugando a otro tema. Entonces creo que sí se puede hacer alguna articulación para que le dé prioridad al caso. En eso no veo ningún inconveniente. Pero institucional, como manifestamos los quiteños, le van a dar haciendo las propuestas de consulta popular o le va a dar revisando, creo que no es lo loable, más bien incluso hasta los propios jueces están prevaricando en este caso. Abogado Benavides, por otra parte, hablando de lo que ha hecho ya el presidente de la República, las reformas tributarias que incentivarían la generación de empleo, ha sido este tema ya bastante tratado en cuanto a sus alcances, pero si algún comentario tiene sobre esto, sería bienvenido. Pero sobre todo quisiera conocer su opinión sobre lo que propone el nuevo decreto económico urgente, la ley de competitividad energética, que se encuentra ya en manos de la respectiva comisión, la de desarrollo económico, en la Asamblea. El presidente de la República, al momento de su posesión, dijo que iba a enviar 2 proyectos calificados como urgentes en materia económica. Dijo que sería de manera concurrente, pero no se cumplió aquello. Así que tuvo que esperar que se acabe el primero, que finalice el procedimiento legislativo el primero, que tiene que ver con materia tributaria, para presentar justamente el segundo, que tiene que ver con materia energética. El primero creo que de alguna forma recoge algunos aspectos positivos, principalmente en lo que tiene que ver con incentivos tributarios para aquellos emprendimientos, para aquellos inversionistas que contraten mano de obra ecuatoriana. Esperemos que en efecto cumpla su finalidad, que es dinamizar la economía y obviamente crear más fuentes de empleo. Y lo segundo, sí, el presidente de la República ha presentado un proyecto de ley calificado también como urgente en materia económica, pero que tiene por finalidad responder a esa necesidad energética que está atravesando el país. Y se plantean algunas reformas estructurales que permiten, de alguna forma, abrir el campo para que nuevas inversiones vengan al país respecto de los proyectos que se pueden hacer en materia energética, y más aún con la situación grave, complicada que está atravesando el Ecuador, que incluso ha tenido como resultado que existan apagones y que obviamente esto ha tenido un impacto significativo en la economía de los ecuatorianos. Y hablando del tema energético y de la focalización al subsidio de los combustibles, que Guillermo Lasso evidentemente desperdició una oportunidad de oro, estaba en sus manos y él es quien debía haber impulsado esa focalización. Ahora, en declaraciones del día de ayer, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, ha señalado que para el mes de enero se lo presentará. ¿Qué tan viable lo ve usted, conociendo ya las resistencias bastante clásicas que se dan a este tipo de reformas? El problema aquí, que esa deuda o ese pendiente no solo lo tenía Lasso, lo tuvo Moreno, y eso fue justamente como resultado, consecuencia de las protestas del 2019. Claro, recordemos que Moreno sí lo hizo, pero por las protestas tuvo que dar pie atrás. Es que Moreno no es que focalizó, Moreno de un plumazo eliminó los subsidios.
¿ya? Y eso fue justamente lo que ocasionó las protestas. De ahí que se comprometió con las mesas de diálogo con el sector indígena, que iba a buscar una fórmula, un mecanismo para que se focalice a quienes realmente necesitan. Pero hasta que acabó su mandato, no lo hizo. Y esa fue una deuda que fue heredada por el presidente Lazo, que tampoco cumplió con aquello, más allá de que puede haber hecho algún esfuerzo, sí, puede haber analizado alguna cuestión, pero tampoco se concretó. Y obviamente el presidente Noboa tiene este pendiente. Imagínese usted, Gustavo, 3 gobiernos tienen este pendiente. Pero el gran problema aquí ya ni siquiera es la forma o la técnica para hacerlo. Y yo creo que la fórmula, la técnica la encontraron tanto Moreno como Lazo, sino que el problema aquí se da en lo que tiene que ver con el ámbito estrictamente político, porque iba a generar algún tipo de repercusión en la ciudadanía, pero principalmente en el sector indígena. Y para evitar abrir ese frente es que no se pudo materializar aquello, porque saben que la decisión que se va a tomar, por más técnica que sea, va a tener repercusiones políticas. Y yo no sé si el presidente Noboa quiera asumir ese costo político, tomando en cuenta que y el próximo año, en una semana, ya estamos en un año electoral, ¿ya? Ya estamos en un año electoral y el presidente seguramente va a querer reelegirse. Y eso sí te va a generar algún tipo de resistencia al momento de que los electores vayan a las urnas a ratificar tu voto para que continúes en el cargo. Bien, queremos agradecerle mucho por los valiosos criterios que nos ha dado, abogado Benavides. Muchas gracias por la invitación, Gustavo, Rosano. Un cordial saludo para todos. André Benavides es académico y abogado experto en Derecho Constitucional. Son las 7:58 minutos.